La Guerra Fría fue, tras ambas guerras mundiales, el conflicto global más grande y duradero del siglo XX. Churchill dijo en 1946 en Stettin que sobre Europa había caído un telón de acero que dividía de forma simbólica a los bloques prosoviético y capitalista. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ideó el Plan Marshall, programa de apoyo para la reconstrucción de las economías de los países de Europa Occidental devastados una vez acabado el conflicto. El plan fue anunciado en 1947 por el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall. El objetivo principal del plan era ayudar a Europa a recuperarse económicamente y evitar que cayera en manos del comunismo. El plan proporcionó ayuda financiera y material a los países europeos afectados por la guerra, y se considera uno de los mayores éxitos de la política exterior estadounidense. No solo los países contendientes de la guerra se vieron beneficiados por el plan, también España recibió un pellizco de esa ayuda. La España fascista se vio beneficiada por el apoyo internacional de Estados Unidos, quienes, con muchas reticencias, aceptaron ayudar a nuestro país. Esta americanización se ve reflejada en películas como Bienvenido Mr. Marshall y esa canción de Americanos, os recibimos con alegría. El Plan Marshall no llega del extranjero para nuestro amigo. Y con tantos carnes se marchaba en pelo Villa del Río. Traerán divisa pa' quien podéis, mejor corría. Y medias y camisa pa' las mosquitas más presumidas. ¡Ay, ay, americano! Vienen a España guapos y sanos. ¡Viva el tronío de ese gran pueblo con poderío! ¡Olé! La Guerra Fría atravesó diferentes hitos que enfrentaron a ambos bandos. El primero de ellos fue la división alemana y berlinesa en 4 zonas de poder internacional: británica, estadounidense, francesa y soviética. Aunque Berlín caía en la zona de la URSS, también se decidió dividirla en esas 4 zonas. El bloqueo de Berlín fue un intento de la Unión Soviética de bloquear el acceso de los aliados a la capital alemana. El bloqueo duró 11 meses en los que la Unión Soviética cerró las fronteras que compartían Reino Unido y Estados Unidos con la URSS en el territorio alemán ocupado. El bloqueo afectó sobre todo al oeste de Berlín, en ese entonces controlada por las otras 3 potencias. El bloqueo fue un fracaso político total para la Unión Soviética, y Occidente logró convertirlo en una gran victoria. La división de Berlín en 2 zonas duró, en teoría, hasta 1989, cuando cayó el muro de Berlín, una pared que separaba ambas zonas y que simbolizaba las diferencias entre bloques. Aunque en la imagen de la caída del muro, la madrugada del 8 al 9 de noviembre de 1989 es el símbolo del fin de la guerra. Es curioso pensar que la caída de la pared más famosa de la historia se deba a un error en una rueda de prensa. El funcionario del Partido Socialista Unificado de Alemania, Günther Schabowski, respondió que la ley para la unificación entraría en vigor inmediatamente, ahora mismo, según él, cuando quería decir que entraría en vigor pronto. Los alemanes salieron inmediatamente de sus casas a derribarlo. Aún hoy existen diferencias en la ciudad alemana. En la zona occidental del Berlín actual hay sueldos más altos y un mayor nivel de vida, mientras que en la zona oeste, aún 30 años después, sigue habiendo más paro. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Da Nang. Soy yo, suena película de Elvis Presley. ¡Viva Da Nang! Otro de los mayores acontecimientos de la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam, un conflicto bélico que tuvo lugar en Vietnam, Laos y Camboya entre 1955 y 75. La guerra se dio entre el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y otros países anticomunistas, y el gobierno comunista de Vietnam del Norte.
La guerra comenzó como una lucha contra el colonialismo francés y se intensificó después de que los Estados Unidos se involucraran en la década de 1960. La guerra terminó con la victoria del norte y la reunificación de Vietnam bajo el gobierno comunista. La guerra de Vietnam fue un conflicto controvertido que dividió a la sociedad estadounidense. Muchos norteamericanos se opusieron a la guerra y participaron en protestas masivas. La guerra también tuvo un gran impacto en Vietnam y en la región en general. Se estima que murieron entre 1,5 y 3,5 millones de personas durante el conflicto. Además, la guerra dejó un legado duradero de daño ambiental y social. Aún hoy en día la sociedad de Estados Unidos está marcada culturalmente por el conflicto. Varias películas como Good Morning Vietnam o Forrest Gump transcurren durante esta guerra. Un episodio de series como Friends, donde uno de los personajes le pregunta a otro de mayor edad si combatió en Vietnam. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se unificaron formalmente el 2 de julio de 1976 como la República Socialista de Vietnam bajo el gobierno comunista de línea dura. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que tuvo lugar en la península de Corea entre 1950 y 53. La guerra se dio entre Corea del Norte, apoyada por China y la Unión Soviética, y Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y otros países anticomunistas. Al igual que pasaba en Vietnam. La guerra comenzó después de que Corea del Norte invadiera Corea del Sur en un intento de unificar la península bajo el gobierno comunista. La guerra fue destructiva y dejó un legado duradero de daño ambiental y social. Se estima que murieron entre 2,5 y 3,5 millones de personas. En conclusión, el conflicto era una especie de tira y afloja entre ambas repúblicas separadas hoy en día por el paralelo 38 Norte. Aún hoy, la República Popular de Corea del Norte, bajo la dictadura de Kim Jong-un, considera que Corea del Sur es parte de su territorio. La crisis de los misiles de Cuba fue un conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba que tuvo lugar en 1962. La crisis se inició con el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba y se extendió hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado por parte de la URSS. La crisis fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría y estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. La crisis comenzó cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Estados Unidos exigió que la Unión Soviética retirara los misiles y bloqueó la isla para evitar que se entregaran más suministros soviéticos. La Unión Soviética respondió enviando barcos con suministros y armas a Cuba, lo que llevó a una confrontación naval entre Estados Unidos y la URSS. Tras varios días de tensión, la Unión Soviética acordó retirar los misiles nucleares a cambio de que los Estados Unidos prometieran no invadir Cuba y retiraran sus propios misiles nucleares de Turquía. La crisis terminó el 28 de octubre cuando la Unión Soviética anunció públicamente que retiraría los misiles. Paralelamente, en la URSS, Mikhail Gorbachev inició una serie de reformas internas que llevaron a la disolución final de la URSS, con reformas como la perestroika y desastres como el de Chernóbil. El 25 de diciembre de 1991, el presidente soviético anunció el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en una quincena de países, como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia o Letonia.